Bien, les saludo a todos y todas, esperando se encuentren muy bien en este taller que ya será el último que nos convoca en nuestra asignatura de acto jurídico TEST. Espero se encuentren todos muy bien al momento de revisar esta cápsula y desarrollar el cuestionario al que tributa. En este sentido y tal cual fue previsto en la sesión presencial, el motivo que convoca es la situación relativa a la condición. Y por lo tanto, el objetivo de esta sesión será hablar a propósito de la condición resolutoria tácita específicamente y el pacto comisorio. Como dejábamos advertido y bien ya señalaba en la sesión presencial, cuando hablamos de la condición y sin perjuicio de otros criterios de clasificación, el criterio más relevante será el que divide según los efectos. Si produce un efecto de suspender, caso en el cual se denomina condición suspensiva, o bien un efecto de extinguir, caso en el cual se denomina condición resolutoria. Y respecto de esta última, la condición resolutoria puede tomar tres formas: una condición resolutoria ordinaria, la condición resolutoria tácita y también un pacto comisorio. En la sesión presencial ya agotamos las explicaciones a propósito de la condición resolutoria ordinaria, la CRO. Y en esta pasada, entonces, y sin perjuicio de lo que alcanzamos a revisar también, tendrá por objetivo desarrollar lo que resta de condición resolutoria tácita y también de pacto comisorio. En esos términos, entonces, se comienza con el recordatorio de lo que analizamos en la clase presencial en cuanto a condición resolutoria tácita. Es decir, esta disposición importantísima del Código Civil del 1489 que nos dispone, como se visualiza, esta norma de cumplimiento de contratos finalmente, estableciendo que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Tal cual señalábamos ayer en la hora de enumerar los requisitos, el primero de ellos es que se trate de un contrato bilateral y bilateral en los términos del artículo 1439 del Código Civil. Esta idea de ser un contrato en primer término, ya no solo un acto jurídico, sino un contrato, de lo que deriva que existen necesariamente dos partes, y es bilateral este contrato a consecuencia de que ambas partes, las dos que están involucradas en el acto, se obligarán recíprocamente. Y en la sola existencia de estos contratos, y como señalábamos como un elemento de la naturaleza de los mismos, de estos elementos que se entienden pertenecer a los actos, aún sin expresa mención, pero que no obstante las partes pueden sacar pueden sacarlo, digamos, de los contratos que celebren, es que aparece entonces esta noción de la envoltura, en definitiva, una presencia de la institución jurídica de la condición resolutoria tácita, aun cuando expresamente no hubiera sido explicitada. Y de hecho señalábamos que eso es precisamente lo que le da el carácter tácito, en términos tales que si fuera expresa dejaría de ser condición resolutoria tácita y pasaría a calificarse como pacto comisorio. El tercer requisito es que el hecho condicionante del que pende son básicamente dos. El primero es este incierto, que es que si se paga o no, y por lo tanto, si se cumple o no más bien, y por lo tanto caemos en la primera hipótesis necesaria, que es el hecho que para que se active la condición resolutoria tácita será necesario que uno de los contratantes no hubiera pagado, es decir, que se encuentre en incumplimiento. Y ya señalábamos antes que ese incumplimiento consistirá bien en no cumplir derechamente o bien cumplir de manera tardía o también cumplir de manera parcial. Y en ese orden, el cumplimiento entonces total, imperfecto o tardío se entiende como incumplimiento para todos los efectos legales. El segundo requisito, la segunda hipótesis, el segundo hecho condicional, será que así como uno ha incumplido, el otro sí tendrá que haber cumplido. La parte entonces que está reclamando la condición resolutoria tácita
deberá en este caso entonces ser lo que denominamos como el contratante diligente, o sea, que no ha caído en negligencias y que por lo tanto ha cumplido lo que la parte o la obligación que le toca. Recordemos que hablamos de contratos bilaterales y que cada cual está obligado en beneficio del otro. Entonces, si uno ha cumplido, lo lógico es que pueda exigir que le cumplan de vuelta. Y a la inversa, si uno no ha cumplido, difícilmente podrá exigir que le cumplan. Y por lo tanto, esta idea de que la mora de uno purgará la mora del otro es el principio contenido en el artículo 1552 del Código Civil, que para estos efectos se vuelve entonces también un requisito base de la aplicación de la condición resolutoria tácita. Cumplidos todos estos requisitos que, no obstante, ya mencionábamos en la sanción presencial, cabe señalar que recién ahí se activa, por lo tanto, la condición resolutoria tácita y está en condiciones de producir los efectos que ofrece. ¿Cuáles son estos efectos? Que este contratante diligente y en contra del contratante negligente podrá pedir a su arbitrio de lo que denomina entonces que será de acuerdo a su preferencia o según mejor lo considere, podrá pedir en esos términos, bien, que se cumpla el contrato, que la contraparte cumpla forzadamente lo que adeuda, o bien por otra parte, que se pueda resolver el contrato, poniéndole término entonces al mismo, siendo un mecanismo entonces de terminación de las vías contractuales. En el primer caso, cuando hablamos de cumplimiento forzado, bueno, además agregar que una u otra solución pueden ir acompañadas de indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios solita, en este caso, no sería viable de contemplar al tenor del 1489, sino que sería un acompañamiento, en definitiva, en la petición principal, que sería bien el que se cumpla o bien que se resuelva. En la primera hipótesis, esta idea de que lo que se solicite sea el cumplimiento forzado, aclaramos que no será tratada en este momento. Había consideración que eso se explicará una vez que se llegue a la asignatura de las obligaciones, cuando se explique en este orden la situación de los efectos de las obligaciones, porque obviamente el efecto prioritario de la obligación es promover su cumplimiento por lógica de ser obligatorio. Y en este orden, entonces, simplemente como una explicación previa, es que el cumplimiento y los requisitos de cumplimientos forzados dependerán de la clase de obligación que se trate. Como ustedes se imaginarán, no es lo mismo obligar a una persona a pagar una deuda en dinero que obligar a una persona a entregar un vehículo o obligar a una persona a hacer, por ejemplo, no sé, una construcción de una casa que se hubiera obligado. Por lo tanto, los mecanismos de ejecución varían según la clase de obligación que se trate, según si son obligaciones de dar, según si son obligaciones de hacer o bien de no hacer. Y eso será explicado, como bien señalaba, más adelante en la asignatura de obligaciones. La que nos convoca entonces, porque estamos hablando de condiciones y condiciones resolutorias, es la segunda alternativa. Es decir, cuando la parte no desea que el contrato se cumpla forzadamente por la contraparte, sino que lo que desea es que el contrato llegue a término. Y en ese sentido, este motivo o el origen de dicho término de la vinculación contractual será entonces la resolución que demanda, la cual además puede ir o no acompañada de indemnización de perjuicios. Esto nos lleva entonces a señalar que cuando lo que se solicita es la resolución, lo que se está ejerciendo de parte del contratante diligente y en contra del negligente es lo que denominamos como acción resolutoria. Esto deriva entonces que varias cosas, varias consecuencias derivan de esta calificación. Lo primero es que si es dable como una acción, es decir, que es una acción judicial y por lo tanto entendemos que el mecanismo por el cual esta acción se va a ejecutar será mediante un juicio. Es decir,
una demanda que realiza la parte diligente en contra, demandando al contratante negligente. Es una acción, por lo tanto, que se presenta ante un tribunal, de lo que deriva que la condición resolutoria tácita es establecida finalmente mediante sentencia judicial. No será dable que la condición resolutoria tácita sea establecida solo por voluntad de las partes y que se ejecute solo por voluntad de las partes, sino que para que opere es necesario que intervenga entonces un tribunal y que sea el tribunal el que, acogiendo una demanda, esta acción que llamamos resolutoria, se pronuncie al respecto. Esto se colige del segundo inciso del 1489 que nuevamente expongo, cuando dice, en tal caso podrá el otro contratante pedir. Y bueno, si puede pedir, y a quién se lo puede pedir, es finalmente al juez. No lo pide, por lo tanto, a la contraparte, sino a quien le pide la resolución en este orden o el cumplimiento, pero en esta pasada hablando de la resolución, es al juez. Es, por tanto, una acción judicial y en este sentido, cuando esa acción judicial busca la resolución del contrato, lo denominamos como acción resolutoria. Declarado entonces que sea por sentencia, bajo los requisitos ya planteados, la resolución de este contrato bilateral que se incumplió por una de las partes, pero se cumplió por la otra y que tenía presente la condición resolutoria tácita, habida consideración que las partes no la excluyeron, considerando que es un elemento de la naturaleza de los actos, es que produce entonces ciertos efectos. Y en este sentido, estos efectos que produce la acción resolutoria dependerán de si es para las partes o bien si es respecto de terceros. En cuanto a la situación de las partes, cuando se declara la resolución del contrato y se declara, reitero, judicialmente, producen un efecto similar al de la nulidad. Es decir, que las partes volverán al estado anterior al de contratar, debiendo restituirse lo que hubieran dado o pagado en razón de las obligaciones que ahora se declaran resueltas. Y en ese contexto, si nosotros partimos de la base que una parte cumplió y la otra no, obviamente solo la parte que cumplió será la que podrá exigir que le restituyan la parte que cumplió. La contraparte, como se supone que estaba en incumplimiento, no habrá nada que restituirle precisamente porque nada hubiera entregado. Ahora, si el incumplimiento hubiera sido parcial o tardío, evidentemente algo ha entregado. Y en ese contexto sí tendrá derecho también a pedir la restitución. Lo que implica entonces que se establece un mecanismo similar al efecto que produce la nulidad, el cual antes ya hemos denominado como el efecto de las restituciones o prestaciones mutuas. Ahora, reiteramos, el carácter mutuo de estas restituciones no siempre se dará, porque bien podría darse que solo una de las partes hubiera cumplido y en ese caso no habrá una restitución mutua, sino solo una restitución para aquella parte que cumplió. Pero en el caso de los terceros, la extensión de estos efectos de la acción resolutoria son distintos a los de la nulidad. Acá tenemos reglas diversas que respetar. Y en este contexto, caemos primero en la situación o en la relevancia de conocer las reglas de terceros cuando el contratante negligente hubiera dado la cosa recibida en manos de otro. Pensemos en el ejemplo que A vende un auto a B, A entrega el auto a B, pero B no lo paga. Y obviamente ahí surge el incumplimiento que ameritaría el ejercicio de esta acción resolutoria. Declarada que sea la resolución por el juez, se ordena que B debe restituir el auto, a lo que B indica que el auto no lo tiene porque él a su vez se lo vendió a C. C, que no es parte del contrato porque el contrato era entre A y B,
es un tercero. Y la pregunta entonces que nos hacemos en este momento es si A, en este intento de tratar de recuperar el auto, podría accionar contra C, tercero, para efectos de poder así obtener la restitución. Y la verdad es que depende. ¿Y de qué depende? De varios factores. El primer factor es el carácter mueble o bien inmueble que la cosa entregada tenga. ¿Por qué razón? Porque si la cosa es mueble, la regla que se aplicará es la del 1491. Perdón, la del 1490. Pero si es inmueble, se aplicará la disposición siguiente, que es la del 1491. Al tenor de dicha normativa y partiendo con la situación de la regulación de los bienes muebles, indica el 1490 que si se debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena no habrá derecho de reivindicarla contra terceros de buena fe. Lo que implica que tratándose de bienes muebles, la regla general es que los terceros no se verán afectos al efecto de la condición resolutoria, es decir, que la condición resolutoria les será inoponible, salvo una situación, que como indica la parte final del 1490, tendrán derecho de reivindicarse, tenemos A, va a tener derecho de quitarle la cosa a C, de dirigirse en contra de C para recuperar la cosa dada por el contrato que fue declarado resuelto, solo si C, solo si el tercero está de mala fe. De lo que implica entonces que el tercero, si está de buena fe, no deberá restituir, pero si está de mala fe, deberá restituir. Aclaramos que esto es una dificultad importante. ¿Por qué razón? Porque la buena fe se presume y así lo establece el Código Civil en cuanto al artículo 707, que nos dice expresamente que la buena fe se presume, salvo los casos que la ley establece presunción contraria, pero en este caso no se ha establecido esa presunción contraria. Por lo tanto, por defecto, pudiéramos decir, se entenderá siempre que los terceros están de buena fe. Será cargo entonces del demandante acreditar que el tercero está de mala fe y si lo acredita, procederá entonces la restitución de la cosa mueble que pretende. En el segundo caso, cuando hablamos de la restitución de manos de terceros de una cosa inmueble, tenemos reglas distintas. Y en este contexto, alejándonos ya de esta noción de la buena o mala fe, que marcaba la distinción en cuanto a bienes muebles se trata, en este orden la regla que atendemos es la del 1491, que nos da requisitos distintos. Nos dice la ley, si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. En este orden, entonces, nos dice la ley que para que se pueda accionar en contra del tercero, la condición debiera haber constado en el título de adquisición de ese tercero, el cual no solo en la escritura pública, sino también en la inscripción conservatoria posterior. De esto deriva que la condición resolutoria tácita, si sigue siendo tácita, no produciría efectos respecto de terceros en materia de inmuebles. ¿Por qué razón? Porque la ley está pidiendo que la condición constare. Y por lo tanto, si es tácita, no consta. Para que constare, entonces tendría que ser escrita, de lo que deriva entonces que la acción resolutoria en materia de inmuebles respecto de terceros no será aplicable en la condición resolutoria tácita, sino que será aplicable solo en la condición resolutoria ordinaria y también en el pacto comisorio. En cuanto en esos dos casos la condición está explicitada, está agregada literalmente. Y como la ley, reitero, en este punto nos está exigiendo
que la condición constare en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública, lo cierto es que si es tácita, no constará, y si es expresa, constará. Y expresas son la condición resolutoria ordinaria y el pacto comisorio. Con ello, culminamos el análisis de la condición resolutoria tácita y pasamos entonces a la última forma que la condición puede tener, que es el pacto comisorio. Este pacto comisorio está tratado a propósito de las reglas de la compraventa y específicamente entre los artículos 1887 al 1880. Y en este sentido, la definición la encontramos en el primer artículo, que nos dice que por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. En este orden, el pacto comisorio, por lo tanto, si analizamos el primer inciso, se caracteriza porque se estipula expresamente. Es esta idea entonces de declarar de manera literal y expresa que si no se cumple el contrato, este se resolverá. Es, por lo tanto, como hemos señalado antes, la condición resolutoria tácita, pero expresada, ya no tácita, sino que literal y expresada en esos términos en el contrato al que accede. En estos términos, cuando se genera entonces esta situación de si usted no cumple, el contrato se resuelve de manera expresa, se entiende entonces calificable como pacto comisorio. Ahora bien, si hemos dicho que este pacto comisorio está tratado dentro del título relativo a la compraventa, la pregunta que debemos hacernos es si es aplicable solo al contrato de compraventa o si es de aplicación transversal. Si volvemos al concepto, nuevamente al inciso primero, se establece que por pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Lo que pareciera ser entonces que la norma estaría creando una institución jurídica que denominamos pacto comisorio solo respecto de el contrato de venta. Y la verdad es que no es así. Evidentemente, el contrato de venta va a poder gozar del pacto comisorio porque la ley lo dispuso expresamente para esos fines. Pero siendo un principio transversal del derecho civil que se puede realizar todo aquello que no está prohibido, entendemos que como no está prohibido que se dé para otros contratos, por lógica, el pacto comisorio, por lo tanto, podría darse en cualquier otro contrato que, teniendo carácter bilateral, pueda, en este caso, soportarla. Y la soportará en la medida que las partes de dicho otro contrato bilateral, de dicho contrato distinto a la compraventa, así lo hubieran previsto de manera expresa. Por lo tanto, aclaramos que el pacto comisorio no tiene una aplicación restrictiva solo al contrato de compraventa, por más que sea ese capítulo del libro, del libro cuarto, digamos, del Código Civil, el que lo trate y lo explicite. De esta manera, si pensamos en un contrato de arrendamiento, también de carácter bilateral, si pensamos en un contrato de permuta, también de carácter bilateral, lo cierto es que habrá lugar, digamos, no hay ninguna razón o prohibición para entender que el contrato no pueda verse, digamos, expuesto, si es que las partes así lo han previsto, a esta institución del pacto comisorio. Tendrá entonces una aplicación más amplia. Esta situación entonces es lo que lleva a precisar, y como se indica en el libro, digamos, eh, hablar de un pacto comisorio típico y de uno atípico. Es decir, el típico es el que se da en el contexto de la compraventa y el atípico
son aquellos que finalmente se realizan en otros contratos, también de carácter bilateral, pero otros contratos distintos a la compraventa. Y reitero, como no está prohibida su estipulación en otros actos, entendemos que son completamente válidos y ello en el ejercicio de la autonomía de la voluntad propia de la regulación contractual del IE en general, del acto jurídico que, como sabemos por definición, es el fruto de la voluntad. ¿Qué clases de pactos comisorios, además de esta clasificación de típico o atípico, existen? Existe un segundo criterio de clasificación que es el criterio del pacto comisorio simple o bien el pacto comisorio calificado. El simple es precisamente el que referíamos recién, el del artículo 1877, este pacto que indica que se estipule, digamos, expresamente que no se pagándose el precio, no cumpliéndose por una de las partes lo contratado, habrá lugar a la resolución de ese contrato. En el caso calificado, la figura es distinta, porque acá nos amparamos en el 1879 del Código Civil, cuando nos dice que si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. O sea, en términos simples, el pacto comisorio simple, al ser la condición resolutoria tácita pero expresada, requiere autorización judicial. El segundo aparentemente no la requiere. ¿Por qué razón? Porque nos dice que se establece que de no cumplirse lo pactado, el contrato se resuelve ipso facto. Por lo tanto, preliminarmente entenderíamos que la primera requiere declaración judicial y la segunda no, pero ello no es así. Ambos, tanto el simple como el calificado, van a requerir declaración judicial. En el caso calificado, lo que ocurre es que la ley indica que esta estipulación que resuelve el contrato ipso facto y que no obstante requiere declaración judicial, la diferencia entonces que radica entre uno y otro es que en este último caso, el, la la parte deudora tendrá solo un plazo de 24 horas tras la notificación de la demanda para efectos de poder evitar la resolución del acto. Entonces, lo que se limita, en definitiva, es la posibilidad que la parte demandada reaccione frente a esta solicitud de resolución que se hubiera planteado. Leemos nuevamente la norma bajo estos términos. Indica de nuevo el 1879. Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. ¿Cómo podría no haber intervención del tribunal si la propia ley dice que este plazo de 24 horas es tras las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda? Si hay demanda, es porque hay juicio, y si hay juicio, porque está involucrado el juez. Por lo tanto, la diferencia entre el simple y el calificado, reitero, no es que uno sí requiera declaración judicial y el otro no, sino que uno requiere declaración, o sea, ambos requieren declaración judicial, pero la diferencia radica en que en el calificado, al inicio de la tramitación judicial y específicamente en las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda, el demandado, la parte no diligente, la parte que ha incumplido, la parte negligente, podrá, en este caso, evitar la resolución pagando, teniendo para ello 24 horas. En el caso simple, también podrá pagar, pero el tema está en que para eso tiene todo el juicio, hasta antes que se cite oír sentencia. No tendrá solamente las 24 primeras horas tras la notificación de la demanda. Y ahí la diferenciación del pacto comisorio simple con el calificado. Como son ambas acciones judiciales y como ambas persiguen la resolución del contrato, se entiende que ambas son también ejercicio de la acción resolutoria, por lo tanto,
vale los efectos de la sentencia judicial que hubiéramos planteado antes, sea respecto de las partes, sea también respecto de terceros. Bien, con esto culminamos entonces nuestro taller número 9, aunque ahí en la lámina dice número 8, y les invito ahora a resolver el cuestionario dispuesto al efecto, que como ya señalaba, es el último que nos convoca en esta asignatura de acto jurídico texto. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos en clases.